Chilevisión, junto a CNN Chile, presentan Debate Presidencial Primarias 2021. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este segundo debate presidenciales primarias 2021. En esta ocasión tenemos a los dos candidatos del Pacto Apruebo Dignidad. Estamos junto al candidato Daniel Jadwe del Partido Comunista. ¿Cómo está, candidato? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Y estamos junto al candidato del Frente Amplio, Gabriel Boric. Candidato, gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ambos. Mónica. Gracias, Monse. Por primera vez, los candidatos debatirán públicamente sobre sus propuestas de país en un formato que incluye, atención, preguntas temáticas, voces ciudadanas, preguntas cruzadas y emplazamientos. Y al final, un mensaje directo a la nación. Maca. Gracias, Mónica. Buenas noches. Como Chilevisión y CNN Chile, estamos comprometidos con la información de interés público y que contribuya a fomentar el debate y el pluralismo entre los chilenos, en un marco de independencia y de respeto amplio a todas las visiones. Daniel. Gracias, Maca. Como ustedes ven, los candidatos ya están listos y esta noche podremos conocer más sobre sus propuestas programáticas de cara a su primer desafío: ganar las primarias legales del domingo 18 de junio. Vamos a hacer un breve corte y volvemos con el comienzo del debate. Estamos presentando Debate Presidencial Primarias 2021. Estamos de vuelta y este será el bloque de preguntas temáticas, de las definiciones en áreas relevantes para toda la ciudadanía. Cada candidato cuenta con 2 minutos, pero 2 minutos para interactuar con el periodista que va a conversar o presentar el tema. Y además están disponibles 2 derechos a réplica si son aludidos de 1 minuto. Si quieren hacer uso del derecho a réplica, levantan la mano y se los damos de inmediato. Bueno, según el sorteo realizado el día jueves 17 de junio, me corresponde iniciar esta ronda de preguntas temáticas. Con usted, señor Boric, vamos a hablar de gobernabilidad. Candidatos, ambos saben que estamos en un momento trascendental de la historia de nuestro país. Si alguno de ustedes dos llega a la moneda, lo va a hacer en el contexto de la creación de una nueva constitución para Chile. Y es muy importante entonces las diferencias que han tenido sobre este tema, pero también sobre otros, porque sabemos que la gobernabilidad va a ser tremendamente relevante como un asunto país. Comencemos entonces, señor Boric. Cuando usted estuvo por pactar con el Partido Socialista, su partido no estuvo de acuerdo. Cuando usted decidió firmar el acuerdo el 15 de noviembre, su partido tampoco estuvo de acuerdo. La pregunta es, ¿cómo puede gobernar Chile si no puede liderar su partido? Partimos con la pierna en alto, Mónica. Bueno, en primer lugar, saludar Macarena, Mónica, Montserrat, Daniel, por cierto, Daniel Jadwe, a todos quienes están tras de cámara. Saludar a quienes nos están viendo hoy día, al pueblo de Chile, en particular a quienes han sufrido por esta pandemia, a las más de 30.000 familias que han tenido un ser querido fallecido, a quienes han perdido su empleo, a quienes hoy día están injustamente presos y a quienes sufrieron las violaciones de sus derechos humanos durante este gobierno. Para pasar a responder, Mónica, creo que es importante entender de que en política hay momentos en que hay que tomar decisiones difíciles. Y yo soy parte de un proyecto colectivo. Y sin embargo, pese a las diferencias que pueda haber tenido con mi partido o mi coalición en algún momento, hoy día soy el candidato único de todo el Frente Amplio. Okay. Y esas diferencias nos van engrandeciendo y vamos aprendiendo de ellas. Candidato, ¿usted diría que es más moderado que Daniel Jadwe o más gradualista? Yo lo que he señalado es que nosotros, ambos con Daniel, compartimos un horizonte de transformación, a diferencia de los 4 candidatos que estuvieron acá ayer, que nos han llevado o han sido parte responsables de esta crisis. Y lo que yo creo es que nosotros tenemos que fijar una dirección hacia dónde ir, a qué puerto queremos llegar. ¿Un poco más lento que Daniel Jadwe? Más que ir más lento, más rápido, lo que yo estoy dispuesto es a conversar con todos quienes sean necesarios para poder llegar a puerto. ¿Y Daniel Jadwe no? No estoy afirmando eso, estoy afirmando cuáles son mis convicciones al respecto. Eso lo tendrá que responder Daniel. Y una pregunta muy importante. Les leo un tuit y unas opiniones, declaraciones de Daniel Jadwe.
para que usted pueda responder. A raíz del acuerdo del 15 de noviembre, fuertes diferencias. Risa me da ver hoy a los mismos que pactaron con la derecha un proceso constitucional de espaldas a la ciudadanía. Lo criticaba usted, decía, luchando para salir en la foto y pactando con la UDI. Ahora que están de frente los dos, ¿qué le diría a Daniel Jadwe? ¿Fue injusta esa crítica? ¿Qué hubiera pasado si no se firmaba? Nadie se puede apropiar del proceso constituyente que es producto de la movilización de un pueblo. Ahora, yo creo que respecto a esas declaraciones destempladas de Daniel en ese momento, imagino que habrán sido producto de la pasión del momento. El acuerdo del 15 de noviembre fue parte de un proceso mucho más largo, desde la declaración de los alcaldes, el 15 de noviembre, después el haber agregado, gracias al movimiento feminista, paridad, gracias a los pueblos originarios, escaños reservados, gracias al acuerdo de todos que hayan podido tener listas de independientes. Entonces yo creo que el acuerdo del 15 de noviembre fue importante en eso y lamento que Daniel se haya referido en esos términos tan deleznables en ese momento tan tenso. Destemplado, deleznable, tiene uso, fue aludido, así que derecho a réplica. Bueno, mira, nosotros ese día queríamos firmar un acuerdo, pero queríamos firmar un acuerdo que contuviera todas las correcciones que se le hiciera después, pero que además reconociera el minuto dramático que Chile estaba viviendo. Y en ese acuerdo no había ni siquiera una alusión a la violación a los derechos humanos, a verdad, justicia, reparación y memoria, que es lo que hoy día nosotros estamos proponiendo dentro de nuestro programa. Pero la verdad es que lo más relevante no son las diferencias que tuvimos el 15 de noviembre, las diferencias que hayamos tenido antes, ¿no? Hay diferencias incluso que son más largas que aquellas. Lo que hoy día es relevante es lo que nos une y que es un proyecto que después de este debate y después del 18 de abril vamos a poder construir un programa de transformaciones, vamos a poder construir un timing de transformaciones y en eso vamos a estar tanto Chile Digno como Frente Amplio exactamente en la misma vereda. Gracias, señor Jadwe. No sé si se puede... ¿Quiere hacer uso de derecho a réplica? O más que, bueno, si es derecho a réplica, me gustaría hacer uso de derecho a réplica. Todos los procesos políticos requieren de momentos en que haya que tomar decisiones que pueden implicar costos. Si logramos conseguir la paridad de la cual hoy día, gracias al movimiento feminista, de la cual hoy día todos y todas estamos tan orgullosos y que el mundo está mirando, fue gracias a que se avanzó un paso. Todo gran camino comienza por el primer paso. Y lo que yo creo y he aprendido en estos años de trayectoria política, desde el movimiento estudiantil en adelante, es que no se logran las cosas de la noche a la mañana y que hay que ir avanzando, como decían los estudiantes secundarios del 2006, vamos lento porque vamos lejos. Y a veces quizás no es posible conseguirlo todo en un mismo momento y no por eso se puede acusar a quien está en ese lugar de traición o de otros calificativos. Perfecto. Le agradezco. Es tiempo de conversar de gobernabilidad con usted, señor Jadwe. Evidentemente, dentro de la gobernabilidad, uno de los temas muy relevantes es la libertad de expresión. Usted ha dicho que una nueva ley de medios debe garantizar que cada uno de ellos sea objetivo y pluralista en toda su línea editorial, no solo en los espacios informativos, y que si violan de manera reiterada esta nueva ley de medios, podrían llegar a perder la concesión. Yo quiero preguntarle algo súper concreto. ¿Qué organismo determinaría si un medio está o no incumpliendo con esta nueva ley de medios? ¿Sería un organismo estatal compuesto por quiénes? No, un consejo ciudadano. Un consejo ciudadano puesto por todos los poderes del Estado, pero también podría ser electo por la ciudadanía. Ahora, lo relevante más que quién define es que efectivamente hemos constatado, y Chile entero lo ha visto, incluso canales que despidieron a periodistas porque el 18 de octubre cubrieron de una manera que no estaba de acuerdo con los propietarios de los medios y que además no estaba de acuerdo con el gobierno, y este gobierno se dio el lujo de llamar a medios para tratar de incidir, y eso nos parece que no asegura el derecho a la información. O sea, un consejo ciudadano que debe, discúlpeme, no asegura el derecho a la información, porque debemos recordar que el espacio televisivo y el espacio radiofónico son bienes nacionales de uso público que el Estado pone a disposición de privados, pero para asegurar el derecho a la información, cosa que hoy día no existe. Un consejo ciudadano designado por los poderes del Estado, electo por el pueblo, decía usted. Bueno, una pregunta. ¿Un medio no tiene derecho a tener una línea editorial? Porque usted dice que tiene que ser objetivo y pluralista en todas las áreas. ¿No tiene derecho a tener línea editorial? ¿No tiene derecho a tener postura? Incluso, por ejemplo, el diario El Siglo, que lo respalda a usted directamente, ¿estaría incumpliendo? No, para nada, porque el diario El Siglo es abiertamente un medio que tiene línea política. Ya. Uno podría decir que si el Canal 13 define que va a ser el canal de un candidato particular y dice que va a ser de extrema derecha y que va a representar a los violadores de derechos humanos, lo podría hacer, pero eso debería estar en su definición programática. Y una pregunta. No plantearnos, ¿no?, efectivamente a todos los chilenos, que son canales plurales cuando efectivamente a veces no lo son. Antes que se nos vaya el tiempo, para cerrar muy concreto sobre concentración de medios.
Una persona, un dueño de canal, que es a la vez dueño de un banco, por ejemplo, ¿tendría que decidir entre el banco y el canal? A nosotros nos parece que no es compatible ser dueño de empresas que tienen rol estratégico en el país y al mismo tiempo un medio de comunicación. Lo hemos visto, ¿no? ¿Tendría que decidir entonces entre devolver la concesión o quedarse con el banco? Claramente sí. Como pasa en otros países en donde efectivamente los canales de los medios de comunicación son giro único. Perfecto. Tal como se le exige hoy día, Muchísimas por gracias. ejemplo, en nuestro país a los que participan de la educación, a los que participan de otras No podrían esferas, tener en ni donde son giro una único. Así otra es. empresa. Muchas Mónica, gracias, candidato. ¿Quiere hacer uso de derecho a réplica? ¿Puedo agregar algo Sí. respecto a esta pregunta? Si es que va a hacer uso de derecho a réplica, si no, no. Como usted Guardar estime. los derechos a réplica como Pero son tiene dos. que decidir, porque tiene 2 durante todo este periodo, entonces usted tiene que decir si lo ocupa ahora o no. No, paso entonces para poder... Ok, muchas gracias. Le doy el Yo pase. le puedo ofrecer segundos de los míos, ¿no? Por Se favor. acabaron, se acabaron. Se Somos acabaron sus compartimos, segundos, somos compañeros de lamentablemente se fórmula. acabaron sus segundos. tenemos- Pero bueno, Ok. ya, no había sido aludido, pero eso no era estrechamente Ah, por derecho a eso, ya. réplica. Eso no entendí. No, si no puede gastarlo, pues se queda sin ni uno. Montserrat Álvarez, entonces, Monse. Bueno, vamos a hablar a continuación del manejo de la pandemia y por sorteo entonces la primera pregunta es para el candidato Daniel Jadwe. Una de las principales críticas de la oposición, de los gremios médicos y también suyas, señor Jadwe, es el déficit en la llamada comunicación de riesgo que ha hecho de la pandemia la autoridad. En estas fechas, el año pasado, usted promovió el uso del medicamento interferón. En una declaración, por ejemplo, en el diario Concepción.cl, usted dice, entre otras cosas, que el interferón impide que el virus se reproduzca. Y también agregó que se ha ocupado en muchos países de manera muy satisfactoria. Todo lo que usted señala en esta declaración y en otras similares, la verdad es que ha sido absolutamente descartadas por los estudios científicos. Y cuando usted pidió la autorización para el uso de interferón, no había ningún estudio científico que avalara su utilidad para prevenir el coronavirus. ¿No cree que usted ha sido irresponsable finalmente como autoridad? ¿No cree que finalmente usted ha caído en el mismo error de la comunicación de riesgo, en la comunicación de una falsa esperanza, al promover el uso de este medicamento que no sirve para el coronavirus? Mire, la verdad que yo tengo información distinta. De hecho, hoy día la Universidad Católica está haciendo un estudio clínico en nuestro país con interferón. La Universidad de Concepción produce interferón y lo ha propuesto como medicamento para fortalecer el sistema inmune en tratamiento de enfermedades como la pandemia. Y eso, la verdad es que no es un invento mío, están los informes y los estudios que han hecho las universidades. A mí me parece que efectivamente centrarse solo en las industrias farmacéuticas que a uno le gustan o no, puede ser también una irresponsabilidad. Aquí el interferón ha sido ocupado en muchos países, lo mismo que con la bifavira. Primero dijeron que no servía para nada, hoy día incluso lo están importando y ha mostrado ser bastante... A ver, en ese bastante... sentido tengo que retrucarle, alcalde, también es alcalde. El Avifavir hoy día acaba de salir el último estudio. Hay 18 estudios de los más importantes y concluyentes que señalan que no es recomendado su uso, que hoy día el Avifavir no debe ser usado para el coronavirus porque no sirve para ello. Entonces, ¿por qué un alcalde, en su calidad de autoridad edilicia, por qué usted finalmente se la jugó tanto por medicamentos cuando ese no es el área que a usted le incumbe? ¿Por qué no se lo deja eso, tal como se lo dijo la presidenta del Colegio Médico? ¿Por qué no le deja eso al área científica, que son los que saben? A ver, lo primero, discúlpeme que le diga, pero dentro de las atribuciones de los alcaldes de Montserrat está preocuparse de la salud de sus habitantes, primero. Segundo, los médicos y las médicas que están en Recoleta son también científicos y tienen una vasta trayectoria. De hecho, María Eugenia Chadwick lleva 30 años en la salud primaria y es parte de los que recomendaron ocupar esto. Pero además le voy a dar un dato. De los casi 400 tratamientos que hemos hecho hasta el día de hoy, ¿sabe qué? Ninguno ha llegado a hospitalización. Y en un tiempo en donde faltan camas clínicas, créame que haber aportado a que ninguno de los 400, ¿sí? Ninguno de los 400 casos que hemos tratado haya llegado a la hospitalización, nos parece todo un éxito más allá de... Según el ISP, respecto al estudio que usted está señalando, no hay ninguna corroboración de que esos casos no hayan llegado a hospitalización por haber sido tratadas con Avifavir.
Es decir, ahí hay bastantes versiones distintas y esta es información oficial del ISP. Bueno. Pero cumplimos el tiempo. Vamos entonces junto a la pregunta ahora a Gabriel Boric. Candidato Boric, su contendor en estas primarias, Daniel Jadwe, se querelló en junio del año pasado, contra el presidente Sebastián Piñera, contra el que ya era exministro de Salud, Jaime Mañalich, contra la actual subsecretaria Paula Daza, contra el ex subsecretario Arturo Zúñiga, por negligencia y cuasi delito de homicidio. ¿Usted coincide con que el actuar de estas autoridades justamente ameritan una acción legal de este tipo? En primer lugar, creo que a los municipios no les corresponde realizar estudios clínicos, eso es más bien rol de los campos clínicos. Y que en estos temas me parece que lo mejor es escuchar a la ciencia y creo que tiene que ser una de las características de un futuro gobierno para que no se repita justamente el problema que hemos tenido con Sebastián Piñera, que no escucha a nadie, que hoy día, hasta el día de hoy, el Colmet no ha podido presentarle su nuevo plan de gobernanza y que finalmente se cierra solamente a quienes les dicen que sí. Yo creo que eso es tremendamente relevante de aquí en adelante. Dicho esto, respecto a la querella, a mí me parece totalmente legítimo de que todas las herramientas judiciales, legales y políticas para tratar de encauzar el rumbo de una pandemia mal llevada por el Estado chileno y en particular por Sebastián Piñera y sus ministros de salud son bienvenidas. Y en ese sentido yo no me voy a poner a criticar a Daniel porque haya tomado la decisión de hacer una querella criminal al respecto. Nosotros presentamos en la Cámara de Diputados en su momento una acusación constitucional al ministro. Entonces, me parece que todas las herramientas tienen que estar disponibles. Tenemos que desdramatizar un poco el uso de las herramientas que están dentro de la democracia y dentro de la institucionalidad para justamente poder enmendar el rumbo. Porque si hay un consenso hoy día, es que en Chile, con aciertos y errores, la verdad es que tenemos 40.000 muertos, 31.000 confirmados, más de 9.000 muertos probables. Y eso es un costo demasiado grande que ningún país se puede permitir. Y diputado, también el diputado Boric, a ver, ¿usted está de acuerdo que en este momento se aplicara lo que propone el Colegio Médico del cortocircuito epidemiológico o dado los números de los últimos días ya no es necesario este cortocircuito? Mira, los números de los últimos días, hemos visto muchos últimos días con demasiadas informaciones diferentes. Yo respaldo la propuesta del Colegio Médico. Creo que es importante que la propuesta del Colegio Médico también tenga un carácter descentralizado y que entienda que la realidad en la región metropolitana no es la misma que la que tenemos en la región de Magallanes o en la región de Aysén. Y que, por lo tanto, como también propone el Colegio Médico, los toques de queda a nivel nacional hoy día no tienen ningún sentido. Pero, por cierto, que en este momento, en donde estamos entregando recursos como nunca antes, gracias al ingreso familiar de emergencia que se logró desde el Congreso, es el momento justamente de cortar la circulación del virus. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de temas económicos, partiendo por el tema de las pensiones, que sin duda es uno de los más importantes para los chilenos. Señor Boric, cuando el diputado Alessandri de la UDI presentó un proyecto para retirar el 100% de los fondos de pensiones, usted dijo que eso era un daño irreparable a las pensiones futuras. El programa de su contendor, Daniel Jadwe, dice que permitirá retirar ese 100% de los fondos de pensiones. ¿Le diría a Daniel Jadwe lo mismo que le dijo al diputado Alessandri, que le haría un daño irreparable a las pensiones de los chilenos? Yo creo que son diferentes, pero voy a mantener mi punto respecto al principio. Creo que el fomentar el retiro del 100% de los fondos previsionales generaría un daño irreversible a las pensiones futuras. Y por lo tanto me parece que es un mal proyecto, un proyecto más bien para tratar de exprimir al máximo la popularidad que se ha logrado por parte de algunos a partir del tema de los retiros, que si bien fueron una solución en un momento ante la ineficiencia e incomprensión del gobierno de la magnitud de la crisis, y eso te lo pueden decir todos los chilenos y chilenas en cualquier lugar del país al que vaya, la verdad que seguir insistiendo en eso cuando logramos un acuerdo sustantivo, un ingreso familiar de emergencia que para familias de 4 personas implica 500.000 pesos. O sea, señor Boric, ¿usted se compromete a que no va a apoyar ningún retiro más de fondos de pensiones? Mientras hoy día exista un ingreso familiar de emergencia, yo no voy a apoyar más retiros de los fondos de pensiones y menos un retiro del 100%. Ahora, usted dice en su programa que las AFPs se acaban. Sin ¿Qué lugar pasa a con dudas. esa plata que hoy día pertenece a los chilenos? ¿En manos de quién va a quedar? Las AFP en nuestro programa y también en el de Daniel se acaban, porque hemos escuchado la demanda del pueblo chileno y porque creemos que las AFP son parte del problema. No son el único problema. El mercado laboral y la desigualdad salarial es parte importante del problema de las pensiones futuras. Más de la mitad de los chilenos que trabajan ganan un sueldo menor de 400.000 pesos. Y eso incide infinitamente en la pensión.
Entonces, lo que nosotros decimos es, vamos a terminar con las AFP, todo esto va a ser pasado administrado por un ente público sin fines de lucro, los ahorros que hasta el día de hoy existen no se tocan, son de propiedad de los trabajadores. Y solo para que quede claro, pasan a los... ¿quién administra esos ahorros? Porque mucha gente puede estar preocupada que si esos ahorros pasan al Estado, eventualmente puedan expropiarse. No, esos ahorros quedan en cuentas individuales, administrados por un ente público, sin ningún derecho a hacer lo que se llama, en términos coloquiales, ningún tipo de sorpaso. Están protegidos y son de propiedad de cada uno de los afiliados. Pero las AFP, como tal, desaparecen. Señor Jadwe, ¿quiere usar su derecho a réplica para responder este tema? Solo aclararlo, porque yo creo que aquí hay un error en cómo se ha leído el programa. Nosotros hemos dicho que en el sistema de pensión que estamos proponiendo, las AFP no juegan ningún rol y que reconocemos el derecho de propiedad, pero también el derecho a elegir de todos aquellos que tienen fondos aposados en las AFP y que por lo tanto al llegar el minuto de la jubilación, ellos podrán traspasarlo al nuevo sistema, retirarlos completos o dejarlos en la AFP y que sigan generando la pensión miserable que generan hasta el día de hoy. Lo que nosotros hemos hecho es generar un sistema contributivo, solidario, con las tres escaleras, ¿no?, de la seguridad social que plantea la OIT y que efectivamente no necesita ni requiere usar los fondos de la AFP. Yo creo que sobre el tema de pensiones hay algo importante a tener en cuenta. Las pensiones no se pueden estar modificando todos los años. Se requiere un acuerdo de largo plazo. Y nosotros acá tenemos con Daniel principios compartidos. Apruebo Dignidad tiene principios compartidos. Fin al negocio de las AFP, un sistema que sea solidario, que incorpore elementos de solidaridad, no se van a tocar los fondos actualmente ahorrados y todo el margen de cuánto vamos a cotizar más, cuánto va a ser de solidaridad y cuánto va a ser la historia de cada uno del aporte para no desincentivar el ahorro individual, es parte del debate que tenemos que tener con el resto de la oposición. Le pregunto entonces ahora al señor Jadwe. Habla de este retiro del 100% que es voluntario. Evidentemente la persona que quiere lo puede retirar. Cuando llega la cotización. Por supuesto, pero eso significa desfinanciar el sistema. Dice que las personas van a tener una pensión básica asegurada del 75% del sueldo mínimo. Que ese sueldo mínimo va a subir a 567.000 pesos con una jornada laboral de 36 horas. La gente va a trabajar mucho menos y va a ganar mucho más. La pensión mínima con esto, sacando el cálculo del 75%, será de 425.000 pesos. O sea, la pensión mínima usted dice que va a ser mayor al sueldo mediano que tienen hoy los chilenos. ¿Es realista prometer todo esto? Absolutamente, porque eso implica que el Estado contribuya con un 3,2% del PIB anualmente para poder sostenerlo en un comienzo y en la medida que se vayan aposando tanto la contribución del trabajador como la contribución del empleador, que en total suman 18%, van a ir generando un fondo, ¿no?, para asegurar estas pensiones. Pero además, decir algo que es bastante simple. Suben los sueldos, suben las contribuciones. Se crea un sistema nacional de cuidado que generan 600.000 empleos más que también contribuyen. Se reconoce el trabajo doméstico, que también es una forma de ampliar efectivamente este pozo que se va a ir generando y no hay ninguna posibilidad de que se financie. Está asegurado su financiamiento por lo menos dentro de los primeros 100 años que nosotros calculamos, es absolutamente sustentable. Ahora, para financiar esto usted dice que va a necesitar una recaudación tributaria entre 8 y 10 puntos del PIB. No para financiar esto, para financiar todo el programa. Correcto. Esto es el triple de la reforma tributaria de la presidenta Bachelet. Propone aumentar impuestos a la minería, a la renta, nuevos impuestos verdes, eliminar exenciones, impuesto permanente a los superricos, impuesto de salida. Todo esto al mismo tiempo. ¿Cree que la economía y la inversión permite una cosa como esta? No, mire, primero no es al mismo tiempo. O sea, las reformas tributarias que se van a requerir van a ir haciéndose de manera escalonada. Durante 4 Pero años. lo relevante, solo para darle un dato, solo combatir la evasión y la elusión nos puede permitir recaudar al menos 4 o 5% adicional. Hoy día la evasión y la elusión está calculado entre un 7 y un 8% y el Estado no tiene ni herramientas, ni capacidad fiscalizadora, ni capacidad en las aduanas para ver, por ejemplo, la elusión minera, ¿no? Y solo hacer un esfuerzo que no requiere norma legal adicional. ¿Usted ha calculado cuánto va a significar esto en materia de inversiones en Chile? ¿Cuánto va a afectar la inversión un programa de impuestos como este? No deberá en ningún caso impactar la inversión, porque además estamos subiendo la inversión pública y estamos subiendo además la promoción de la inversión del Estado en ciencia y tecnología para desarrollar un proceso de industrialización que nos permita cambiar la matriz productiva y efectivamente le puedo asegurar que hay inversionistas extranjeros dispuestos a venir, ¿no?, pero respetando las condiciones que el pueblo de Chile necesita de sus recursos naturales. Macarena, ¿se agotaron los derechos de réplica? ¿Sí? Sí, salvo que sean directamente aludidos por algún otro de los candidatos.
Me sentí totalmente aludido. habló de propuestas que tenemos en común. Que se sienta, Va a haber más instancias durante el debate, incluso van a tener su minuto libre y también las preguntas cruzadas. Así que no tiene nada que... todo lo que tengan pendiente lo pueden ir anotando y más adelante también lo pueden decir. Perfecto, pero yo le puedo traspasar unos derechos a réplica, compañero. Tampoco le quedan. También se los consumió. No, si no ocupamos ninguno, perdón. ¿Sí? Tenemos anotados acá. Sí, eran 2 por cada uno y ya están los 2 utilizados. Lo que vamos a hablar a continuación en el siguiente bloque es un tema muy importante que a la ciudadanía le importa mucho. Es seguridad y orden público. Por sorteo me corresponde preguntarle primero a Gabriel Boric. Su contrincante, el alcalde Jadwe, propone derogar la ley antibarricadas y antisaqueos, una ley que usted aprobó en general y que después hizo un mea culpa, se explicó y terminó reconociendo que se había equivocado. ¿Usted también está por derogar entonces esa ley si fuera presidente? No solamente estamos por derogar, presentamos un proyecto de derogación de la ley antibarricadas. Y sin esas herramientas, ¿cómo garantizaría el orden público, especialmente en el caso de los saqueos? Pero a mí me sorprende de que la pregunta por el orden público se instale particularmente sobre la especificidad de las barricadas. Los principales problemas de orden público... Le dije especialmente en el caso de los saqueos. En el caso de los saqueos, nosotros estuvimos de acuerdo en sancionar los saqueos. Y de hecho votamos en contra, en específico, en esa ley, de todos los artículos que criminalizaban la movilización social. Salvo el que, desde nuestro punto de vista, no corresponde a la movilización social, que son los saqueos a pymes, que ninguna culpa tienen del actual modelo. Y yo quiero también hablarle a los dueños de pymes que han sufrido y lo han pasado muy mal, tanto durante el estallido como durante esta pandemia, y que tenemos un plan de recuperación para ustedes, pensando también en los términos del FOGAPE, que hoy día se los están cobrando sin tener ningún tipo de flujo. Dicho esto, nosotros no vamos a permitir que se criminalice la protesta social. Y por lo tanto presentamos una ley en conjunto con la diputada Camila Vallejo, que entiendo que está presente también acompañando acá, para poder justamente derogar la ley antibarricadas, porque se ha utilizado de una manera punitiva y con un populismo punitivista, que es la lógica que con la que generalmente la derecha actúa, que no tiene ninguna evidencia de que mejore nada. Nos quedan 30 segundos y me parece interesante que aclare, porque usted ha hablado de intervención civil de Carabineros y me gustaría saber a qué se refiere. Es necesario una refundación profunda de Carabineros. Hoy día Carabineros todo Estado de Derecho requiere de una policía legítima para poder hacer uso del derecho a la fuerza. Y Carabineros hoy día, tanto por los casos de corrupción como por las graves violaciones a los derechos humanos, de la que no se habló nada ayer, pero tenemos más de 400 personas con daño ocular. Eso es una epidemia y es algo que tenemos que condenar y que tenemos que parar. La garantía de no repetición es algo que tenemos que poner sobre la mesa. Pero no solo eso. Hoy día el 90% de las denuncias que se hacen por robo no llegan a puerto. Entonces tenemos un problema de eficacia de las policías que es tremendamente importante para poder abordar los problemas de seguridad ciudadana, y que es lo que nos está pidiendo la gente de las poblaciones en todo el país. Muchas gracias, diputado. Sigo con Daniel Jadwe. Alcalde, usted propone en su programa refundar Carabineros y propone reemplazar las actuales unidades de orden público. ¿Me puede aclarar en la práctica qué significa eso? ¿Qué va a pasar con los más de 54.000 uniformados que hoy son parte de la institución? A ver, refundar no tiene que ver con deshacerse de toda la dotación de Carabineros, pero tiene que ver con un cambio fundamental en su forma de entender la policía, en desmilitarizarla. Efectivamente, además, nosotros también estamos proponiendo, está en una propuesta que hice hace bastante tiempo, una intervención civil para asegurar efectivamente el control civil y la subordinación, ¿no?, que muchas veces hoy día no ocurre, ¿no? Pero cuando dice reemplazar las actuales unidades de orden público, ¿a qué se refiere? No, a reemplazar, por ejemplo, fuerzas especiales por una policía completa. No a las personas. No a las personas, es reemplazar las unidades. Nosotros tenemos un problema en donde la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos la hacen las unidades de fuerzas especiales, que están entrenadas no para aquello y no para efectivamente contener y resguardar las manifestaciones, que son un derecho constitucional, y eso creo que hay que modificarlo completamente. Si usted es presidente, una de sus responsabilidades va a ser justamente mantener el orden público.
¿Qué va a hacer para garantizar, por un lado, el derecho a manifestarse libremente en la calle y, por otra parte, por ejemplo, combatir focos de violencia que se producen en sectores, por nombrarle uno, Plaza Italia, Baquedano, Dignidad, como usted prefiere llamarle, y que afecta gravemente a los vecinos, a las pymes del sector? A ver, lo primero es que nosotros esperamos construir un país en donde nunca más haya un estallido social. ¿Y cómo se hace eso? Primero, cuando hablamos de gobernabilidad, hablamos de que si nosotros logramos asegurar una vida digna para todas y todos, y nos dejamos de gobernar con los promedios, con estos que nos hemos acostumbrado, que nos mientan con tanta elegancia, ¿no? Esto de que Chile tiene un ingreso per cápita de $25.000 en la comparación con Estados Unidos, o 15.000 si lo vemos en esto, y la mayoría de la gente se pregunta, bueno, no sabemos dónde están los míos. Aquí la única manera de evitar para siempre un estallido es construir un país digno que ponga y que resuelva de una vez por todas. Para eso estamos proponiendo. Pero si hay un foco, ¿cómo lo va a resolver? O sea, a través de una policía, pero que esté desmilitarizada y con absoluto respeto a los derechos humanos, pero además con otra cosa, que efectivamente las policías se dediquen a lo que tienen que hacer y no a cosas que no están dentro de su resguardo. Y una cosa fundamental, sobre todo para los alcaldes, ¿sí?, es que efectivamente se distribuyan los recursos de acuerdo a las necesidades de seguridad y no como se hace hoy día, que están orientados más a cuidar la propiedad privada que a las personas vulnerables. De hecho, hay mucha más dotación policial en Las Condes y en Providencia que en Cerro Navia y en Recoleta. Macarena, ¿te puedo agregar algo muy breve respecto a ese tema? El delito más denunciado en Chile es el de violencia habitual intrafamiliar. Y para eso Carabineros hoy día no está preparado. Tenemos que generar las competencias para que Carabineros pueda enfrentar ese tipo de crisis y no estar pensando en cómo copar Plaza Italia, Dignidad o como quiera llamarle. Muchísimas gracias. Con esto estamos terminando este primer bloque, este segmento de preguntas temáticas de los candidatos del Pacto Apruebo Dignidad. Al regreso vamos a tener las preguntas de los ciudadanos y también las preguntas cruzadas, los emplazamientos, las consultas entre los candidatos, todo eso después de comerciales. Pausa y regresamos. Estamos presentando Debate Presidencial Primarias 2021. Bueno, volvemos entonces y en este nuevo bloque que hemos llamado de Voces Ciudadanas, vamos a poner en común con los precandidatos distintas inquietudes de distintas personas de distintos ámbitos sociales. La idea es que haya 1 minuto y medio para conversar con el periodista a cargo, respondiendo a la pregunta de la voz ciudadana e intercambiando entonces con el periodista distintas visiones acerca del tema. Para ello tienen 1 minuto 30 segundos y también en este segmento se cuenta con el derecho a réplica, un derecho a réplica cada uno de 1 minuto. Vamos a comenzar entonces este bloque escuchando la pregunta de Juan Gabriel Fuenzalida. Él es director general y sostenedor de la Corporación Educacional Miguel de Cervantes de la Comuna del Bosque. Escuchemos. En cuanto a la libertad de educación, hay quienes son partidarios de que sean los apoderados los que tengan la libertad de matricular a sus hijos en el establecimiento que estimen pertinente, asociado a un proyecto educacional específico. Por el contrario, hay otros que piensan que ese modelo promueve instancias indeseables de segregación y de discriminación. ¿Okay? Y por el contrario, son partidarios de un esquema relacionado con el modelo actual que apunta a sorteo. La pregunta es, ¿con qué modelo usted se identifica? ¿Y cuáles son los atributos de ese modelo con el cual usted se identifica respecto del otro modelo que yo le acabo de señalar? Agradecemos entonces la pregunta de Juan Gabriel Fuenzalida, director general y sostenedor de la Corporación Educacional Miguel de Cervantes de la Comuna del Bosque. Por sorteo entonces comienza Daniel Jadeo con respecto a esto. A ver, acá dentro de sus planteamientos respecto a la educación chilena, ¿se debería volver a la posibilidad de que las familias, los apoderados, puedan elegir libremente a qué colegio particular subvencionado, por ejemplo, inscribir a sus hijos, o está de acuerdo con seguir con el actual sistema, el sistema de admisión escolar, que es un sistema aleatorio, computacional? Lo primero es que aquí yo creo que la diferencia entre los modelos no tiene que ver con la diferencia de los proyectos. Yo soy absolutamente partidario de la provisión privada de educación.
El tema es que en la educación privada, con proyectos específicos, no debieran haber fondos públicos. Y cuando hay fondos públicos involucrados del Estado, como Estado laico, como Estado que efectivamente debe asegurar y garantizar, ¿no?, un sistema de buena educación para todas y todos, el Estado debe propender a un sistema como el que hemos ido cambiando y que hay que perfeccionarlo, pero no volver atrás. Yo creo que quienes quieran participar de la sociedad educativa, como se le llama, con proyectos específicos que pueden ser religiosos, que pueden ser incluso de otra índole, proyectos, por ejemplo, como los que tienen que ver con corrientes migratorias, ¿no?, de comunidades. No me gusta el nombre de colonia que ocupan algunos. Son perfectamente posibles, pero habrá que discutir si es que con fondos del Estado pueden seleccionar. Por eso quiere decir entonces que podría ser un plan de gobierno suyo terminar con la educación particular subvencionada. No. Usted me ha preguntado mi opinión. En nuestro programa lo que hay y lo que nos interesa es fortalecer la educación pública y avanzar en generar una buena educación para todos y todas, sacando el lucro y permitir, como dije, la provisión privada, pero hoy día la educación pública en nuestro ¿Prohibir la provisión privada? No, perdón. Permitir, me equivoqué, permitir completamente la provisión privada, pero con los fondos estatales dedicarlos a fortalecer la educación pública, que es lo relevante. ¿Qué le responde Gabriel Boric a Juan Gabriel Fuenzalida? En primer lugar, creemos profundamente en la libertad de los proyectos educativos. Y esa libertad de los proyectos educativos tiene que entender de que la educación es el espacio en donde todos y todas nos podemos encontrar como iguales. Y por lo tanto, la libertad de los proyectos educativos se expresa principalmente en el currículum, no en la posibilidad de seleccionar alumnos, no en la capacidad de seleccionar alumnos, digamos, por intereses ideológicos, de raza, de si están casados o no los padres, o cualquiera de esas características, no por dinero tampoco. Y por lo tanto nosotros somos firmes partidarios de terminar con el copago, que hoy día tiene una tasa incremental para que vamos a llegar a un momento en que se va a igualar con la subvención y por lo tanto no va a haber copago. Y por último, el copago, el lucro y la selección. El lucro me parece que es absolutamente inadmisible en establecimientos educacionales y en general con los derechos sociales. Dicho esto, yo iría un paso más allá. Creo que para tomarnos la igualdad en serio es necesario exigirle a todas las clases sociales lo mismo que se le exige en particular a la clase media y los sectores más vulnerables. El 7% de los colegios, de la matrícula en Chile está en colegios particulares pagados. Yo creo que no hay ninguna justificación para que esos colegios particulares pagados sigan seleccionando, lucrando y exigiendo copago. Hay una cifra sí que señala que hoy día las familias chilenas prefieren la educación particular subvencionada por sobre la educación pública, 56% versus 37%. Mucha de esta migración tiene que ver con padres apoderados que no quieren que sus hijos sigan en establecimientos municipales, básicamente por la cantidad de paralización, de suspensión de clases. Esa es una razón que aluden muy frecuentemente los padres para el cambio de colegio. Y lo entiendo. Yo creo que nosotros tenemos que dialogar con los padres y apoderados y por sobre todo una diferencia que tuvimos con el anterior gobierno de Bachelet desde el Frente Amplio fue que creíamos que antes que empezar por la ley de inclusión, era necesario fortalecer la educación pública. En la medida en que se fortalezca la educación pública, por ejemplo, en la región de Magallanes hemos logrado detener la caída libre que había respecto a la matrícula. En la medida en que fortalezcamos la educación pública, creemos que esa competencia, o más bien colaboración, va a ser en muchos mejores términos. Pero derecho a réplica, Daniel Jadwe. Sí, más que derecho a réplica, contar un poco lo que nos pasó en Recoleta. Nosotros duplicamos la matrícula municipal en 5 años. Y por lo tanto yo creo que esta tendencia a la baja de la matrícula municipal tiene que ver con los sostenedores que no creen en la educación municipal, que no creen en el rol de las comunidades educativas, que criminalizan efectivamente la participación estudiantil y que efectivamente terminan tratando de matar, sin decirlo, no la educación pública. En Recoleta, que hemos combatido el agobio laboral con contratos 50-50 y contratos 30-70 para los tutores que tenemos, cogobierno estudiantil y docente, efectivamente la matrícula ha ido incrementándose de manera significativa. Hemos complementado con la universidad abierta, con la escuela abierta, y esto es lo que pretendemos llevar a todo Chile de tal manera de que la escuela pública vuelva a ser el corazón de la comunidad, pero que además efectivamente se convierta en el centro de la política pública. Muchas gracias. Monse, aprovechando el tema de educación... Recordemos que el derecho a réplica en esto es uno para cada uno, así que si quiere ocuparlo ahora puede ser. ¿Son dos? En rigor es uno en todo este bloque.
pero si quiere hacer uso de él en este momento, hay una cuestión que me parece fundamental en la educación de la que hemos hablado muy poco, que más allá de cuál sea la fórmula que adoptemos de aquí en adelante institucional para la educación, hoy día tenemos una serie de niños, niñas y adolescentes, de los que se ha hablado muy poco, en el debate de ayer nada, que han sufrido 2 años de pérdida educativa que va a ser muy grave. Nosotros tenemos que pensar en un plan de recuperación que no apunte a seguir en la locura de las pruebas estandarizadas para poder rendir en el SIMS, PSU o cualquiera de ellas sea. Y tener un plan de recuperación que se adapte a esta nueva realidad. Si no, vamos a generar un tremendo daño. Y por eso, tal como decían, si no me equivoco, organismos internacionales, las escuelas tienen que ser las primeras en abrirse y las últimas en cerrarse. Y para eso el gobierno tiene que generar condiciones para que eso sea posible. ¿Cómo se entiende que se abran primero los malls, el Costanera Center, antes que los liceos públicos, antes que los jardines? Eso no tiene ninguna justificación y es algo que tenemos que, sin lugar a dudas, mejorar en el manejo de la pandemia. Daniel. Sí, ahora vamos a escuchar la siguiente voz ciudadana, la pregunta de Alejo Apraís, de la Asociación de Víctimas de la Violencia de la Araucanía. Actualmente se encuentra en proyecto de tramitación una ley que va en beneficio de las personas que actuaron en el estallido social del octubre del 2019, donde se generó daño a la propiedad pública y privada. Sin embargo, la violencia en la Araucanía lleva más de 20 años y aún no existe una ley de reparación a las víctimas de violencia rural. Señor candidato, le consulto, usted, de haber un proyecto de reparación a víctimas de violencia rural, ¿usted le daría tramitación legislativa inmediata? Partimos con Daniel Jadwe, respondiendo a la pregunta de Alejo Apraís. Yo creo que eso puede ser estudiable, no está en nuestro programa. Espero que en el proceso participativo para complementar el programa, ojalá se pueda incorporar como una observación. Pero yo creo que la violencia en la Araucanía tiene que ver con temas que son más complejos, ¿no? No solo con la reparación, porque habría que pensar también en ver si por fin avanzamos en reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que efectivamente fueron víctimas de una violencia desde el Estado que les significó perder sus tierras, aldeas completas arrasadas. Entonces habría que definir cuál es la reparación que buscamos. Yo creo que además hay que poner énfasis, ¿no?, en resolver un tema. Nadie puede entender por qué en 20 años nunca se ha resuelto un problema de robo de madera o de tráfico en la región de la Araucanía, que muchas veces se encubren y que hay denuncias sumamente graves de efectivamente ex autoridades involucradas y que finalmente la policía no llega. Por lo tanto, resolver la violencia en las zonas rurales tiene que ver con la refundación, con el cambio completo de los sistemas de inteligencia y además con el término y la solución definitiva del problema de los pueblos originarios. Hay temas que evidentemente son de largo plazo y sabemos que el conflicto es muy largo. Pero, por ejemplo, ¿qué le diría a la gente de Quibico, una localidad de 2.500 habitantes donde acaban de recibir el ataque incendiario número 60? Tienen 60 viviendas quemadas, se preguntan cada día quién va a ser el próximo en ser atacado. ¿Qué le diría a esos ciudadanos comunes y corrientes que están afectados por la violencia? Que efectivamente hay que reforzar el trabajo de inteligencia y el de las policías para que hagan su trabajo y den con esto que no han dado en 20 años con una solución y que además nos han acostumbrado a tener montaje, encubrimiento y una serie de cosas que no se pueden seguir permitiendo. Gracias. Señor Boric, ¿qué le contesta Alejo Apraís? A don Alejo, con todo respeto, me gustaría complementarlo. La violencia en la Araucanía no lleva 20 años, la violencia en la Araucanía lleva 500 años. Y por lo tanto, entender esa dimensión estructural del conflicto implica tratar de apuntar a una solución que los gobiernos democráticos y el Estado de Chile en particular no solo no ha solucionado, sino que ha agravado. Y por lo tanto, ¿cuál es nuestra propuesta para solucionar el conflicto? Por un lado, por supuesto que los delitos de robo de madera, eventual narcotráfico que exista, en que yo no se lo voy a achacar por ningún motivo a las comunidades mapuches, eso se tiene que investigar y sancionar a quien corresponda, no son parte de las demandas del pueblo mapuche. Lo que nosotros establecemos es que esto tiene dos componentes. Por un lado, autonomía y territorio. No basta con la compra de tierras parceladas en donde se termina localizando a las comunidades totalmente alejados de lo que es su territorio. Señor Boric, para complementar, usted ha dicho que hay presos políticos en el conflicto chileno-mapuche. Yo creo que han habido presos políticos en el conflicto chileno. Por ejemplo, creo que la machi Francisca Linconado estuvo en prisión política y que... Pero hoy,
¿Quién es preso político? No, hoy día yo he dicho que históricamente ha habido presos políticos en el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. No he dicho que hoy, en este momento, hay algún preso político en particular. Ok, usted decía, no le voy a achacar el tema del narcotráfico a las comunidades mapuches, por cierto, pero sí hay ciertas comunidades donde, por ejemplo, es muy difícil para la policía poder entrar. ¿Qué haría en esos casos? ¿Cómo hace que el Estado tenga efectivamente presencia en esos sectores? Es que, mira, yo he estado en territorios como Temucuicui, por ejemplo, y he conversado con el lonco Víctor Queipul, estuve en la cárcel visitando a la Machi Francisca Linconao, y cuando hay un Estado que ha violentado permanentemente a comunidades, los ha tratado de asimilar, entran y les disparan perdigones a las abuelas. Yo tengo un dibujo en mi oficina que me regaló uno de los niños de la comunidad de Temucuicui con carabineros vestidos con todo un armamento de guerra disparando a sus propias abuelas. Entonces, ¿cómo le voy a decir a esa gente si sabe que permitan el paso a los carabineros? Gracias. Por ningún motivo. Tiempo, señor Boric. Muchas gracias. Maca. Muchas gracias, Daniel. Lo que vamos a escuchar a continuación es la pregunta de Patricia Rojas. Ella es presidenta de la Asociación de Venezolanos en Chile. Como persona venezolana que llegó a Chile hace 10 años, evidenciando una serie de problemas políticos en Venezuela y entendiendo que hemos observado que en los últimos 3 años cerca de 5 millones de venezolanos han salido también del territorio nacional, obligados o empujados por la crisis política y humanitaria que vivimos en Venezuela. ¿Cuál es su opinión sobre lo que ha hecho el régimen de Maduro en materia de violación de derechos humanos, en materia de vulneración de condiciones de vida mínimas y que ha impulsado la salida o ha forzado la salida, como lo dije antes, de más de 5 millones de venezolanos? Por sorteo, quien responde primero es Daniel Jadwe, responde a Patricia Rojas. Mira, yo he condenado todas las violaciones a los derechos humanos, no solo en Venezuela cuando se dan, sino que en todo Chile. Me llama la atención que ayer no haya habido ninguna pregunta para los 3 ministros que estaban aquí de este gobierno que viola los derechos humanos, pero que hoy día salga una situación bastante compleja de un país distinto. Al menos me llama la atención. Pero lo que sí es relevante es que condenando eso, saludando que además hayan más de 400 agentes del Estado ya condenados y que hay un trabajo con la alta comisionada para los derechos humanos por parte del gobierno venezolano, yo quiero decir que soy partidario de 3 elementos esenciales y que está dentro de nuestro programa como parte de cómo vamos a conducir las relaciones internacionales. Primero, respeto incondicional y vigencia universal de los derechos humanos. Segundo, respeto al multilateralismo, entendiendo como multilateralismo fundamentalmente Naciones Unidas. Y tercero, no injerencia en los asuntos internos. Y por lo tanto, yo espero que los venezolanos y las venezolanas sean capaces de resolver sus problemas sin ninguna injerencia internacional, ni de la OEA, ni de Estados Unidos, ni de ninguno de estos países que se creen con el derecho a intervenir para resguardar sus propios intereses. Si como presidente le tocara decidir apoyar o no una resolución condenatoria de la ONU por la situación de derechos humanos en Venezuela, ¿Chile apoyaría o no esa resolución? No, tendría que analizarla en su mérito. Esa es una pregunta, la verdad es que no puedo, no puedo sobre un caso hipotético que no existe. Yo con datos sobre la mesa lo puedo hacer. ¿No se ve en el caso siendo usted presidente? No, si me veo en el caso siendo presidente. Lo que tengo que decir es que una resolución condenatoria ¿de qué? De la situación actual. De algún hecho como específico. De la situación actual, como Chile ha tenido que pronunciarse muchas veces. Yo la verdad es que soy partidario del derecho internacional, soy partidario del respeto incondicional a los derechos humanos, pero también soy partidario de la no injerencia en asuntos internos y efectivamente en esa línea nos vamos a mantener. Muchas gracias, Daniel Jadwe. Gabriel Boric. Macarena, en primer lugar, concuerdo con Daniel que es insólito que a 4 exministros de Estado de un gobierno que ha violado los derechos humanos en democracia de manera brutal, no se les haya hecho ninguna pregunta ayer respecto a eso, pero sepan que a quienes sean responsables vamos a perseguir nacional e internacionalmente con todas las vías de la ley, así que, señor Piñera, está avisado. Dicho esto, yo no tengo ninguna duda en condenar de manera categórica las violaciones a los derechos humanos que se realicen en cualquier parte del mundo, sin importar el color del gobierno que los realice. En este caso no tengo ninguna duda de que el gobierno de Venezuela ha devenido en un gobierno autoritario y que la crisis, y quiero solidarizar con el tremendo dolor que significa que un pueblo, que 5 millones de personas se vean obligadas a salir de un país.
es tremendamente doloroso. Entonces me parece que es sencillamente, uno tiene que tratar de empatizar con ese dolor, esas familias divididas. Uno tiene que también decirle al señor Piñera cuando fue a Cúcuta a hacer un show, a invitar a todo el pueblo venezolano a venir a Chile, que así no se hace política internacional y que nosotros vamos a hacer una política internacional diferente, una política de cooperación que sea responsable y que pueda hacerse cargo justamente de esta ola migratoria. Sí, usted dijo en Tolerancia Cero que no tiene duda de que el Partido Comunista se va a arrepentir de haber apoyado a Venezuela. ¿Por qué? Porque he visto cómo ha evolucionado la posición que tuvieron respecto a la invasión a Hungría el 54, a la República Checa el 68, respecto a diferentes hechos que en la invasión a Afganistán en el 89, y en donde finalmente, producto de la deliberación que tienen en el PC, terminan rectificando estos hechos. Yo creo que las violaciones a los derechos humanos en Venezuela o en Nicaragua, en donde acaban de tomar detenida a Dora María Telles, el señor Ortega con su señora, lo que están haciendo es absolutamente inaceptable y creo, perdonen que uno se indigne en esto, pero no podemos defender a ese tipo de gobiernos. Muchísimas gracias a los dos candidatos. Mónica. Gracias, Maca. Los quiero invitar entonces ahora a escuchar a ambos candidatos la pregunta que les hace Ellen Kuyumyam de FEDETUR. Escuchemos. ¿De qué, perdón? Ellen Kuyumyam de FEDETUR. Escuchémosla. Previo a la pandemia, esto era una industria que generaba del orden de 600.000 empleos directos. Teníamos 170.000 empresas micro, pequeñas y medianas, en su mayoría MIPYMES, distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional. Después de estos 15 meses de pandemia, hemos perdido del orden de 200.000 empleos, muchas empresas han tenido que cerrar, por lo cual le quiero preguntar, en un eventual gobierno suyo, ¿qué importancia le darán al sector turístico y qué acciones concretas se realizarán para recuperar ese empleo y el emprendimiento que se ha perdido? Escuchá entonces la pregunta, Daniel Jaue le contesta. Bueno, yo he estado en 2 reuniones ya con diversas organizaciones de pequeños y medianos empresarios del turismo y les he contado que en el programa nuestro hay una línea de inversión especial, efectivamente, primero para las mini pymes y para las pymes, que tiene que ver con la posibilidad de seguir apalancando su reactivación, ayudándole a efectivamente superar el tema que hoy día tienen de crédito de impago. Estamos proponiendo además extender el periodo sin pago de los FOGAPES, que me parece absurdo que hoy día se les esté exigiendo pagar cuando no tienen todavía movimiento, pero además en el tema del turismo tenemos varias propuestas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, ¿no? Y efectivamente además con la posibilidad de unir 3 ministerios que tienen mucho que ver con esto: medio ambiente, bienes nacionales medio ambiente, bienes nacionales. Mientras lo recuerda, le pongo la siguiente pregunta. 2 dudas que es importante que le aclare a las pymes. El 30% de las ganancias, ¿también las pymes las van a tener que repartir entre sus trabajadores? ¿El 30% de las ganancias? O sea, a nosotros nos parece que todas las empresas, y esto efectivamente son la participación de los trabajadores en las utilidades que hoy día existen en la forma de las gratificaciones, es absolutamente para todos, pero hay un tratamiento distinto dependiendo del tamaño de la empresa y también de la cantidad de empleados, de trabajadores que tengan y de la venta. ¿A cuántas pymes pretende subsidiar y en qué plazo y cuánto cuesta para llegar al sueldo mínimo? ¿Cuánto cuesta y a cuántas pymes? O sea, nosotros estamos planteando un subsidio directo para poder absorber durante los primeros 2 años el incremento del salario mínimo que estamos proponiendo para las mini pymes y para las PY. Ok, gracias, candidato. Es el turno de que responda también la pregunta primero de la ciudadana Gabriel Boric. Bien, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. En Magallanes, que es la región que represento, el Producto Interno que representa el turismo es incluso el doble que el del nivel nacional. Por lo tanto, hemos tenido muchas reuniones con un sector que está profundamente golpeado por la pandemia. Quizás el turismo con la gastronomía y el sector de la cultura, que también lo han pasado muy mal, un saludo a los trabajadores y trabajadoras de la cultura, son quienes más han sido afectados y por lo tanto vamos a incluir está dentro de nuestro programa la inclusión de un plan de reactivación especial del turismo. Concuerdo con Daniel en la importancia de no cobrar los FOGAPES cuando no existe ningún tipo de recursos que están entrando en este momento, pero además hay otra cuestión que nos parece tremendamente importante. El plan de recuperación tiene que tener un componente verde medioambiental y también un componente de género. ¿Por qué digo esto? Porque el IMASEC
el IMASEC, que dio cifras positivas y con la que algunos se marean, que tuvo cerca de un 13% de recuperación, estuvo centrado principalmente en la minería y en la construcción. Empleos que contaminan y que son 9 de 10 de hombres. Sí. Entonces, el turismo tiene que ser central en el plan de reactivación y eso lo vamos a tener sumamente presente. Un tema súper relevante son la estabilidad en las reglas del juego y una de ellas el respeto también a la propiedad privada. Quiero saber si usted está de acuerdo o no con la afirmación y la propuesta que ha hecho en su programa Daniel Jadwe. Él dice que el derecho a la vivienda va a primar por sobre el derecho a la propiedad privada en los casos de asentamientos irregulares. Usted, derechamente, ¿desalojaría un terreno privado en el cual hay orden judicial de desalojar? Pero quiero saber si tengo tiempo para poder responder a esta pregunta. ¿Sí? Estuve hace 2 semanas en Chanabaya, una caleta de pescadores al sur de Iquique, en donde estuve con Débora, pobladora con su hija enferma, en los restos de su casa que había sido demolida por Carabineros y el Servio. Sí, pero tiene tiempo para responder la pregunta. Este tipo de preguntas son tan complejas porque son experiencias de vida que requieren también una sensibilidad con qué las sucede. Nosotros no vamos a desalojar mediante fuerza pública ocupaciones de terrenos que hoy día son parte del Estado. No, los privados, esa es la pregunta. Y respecto a los privados, hay que hacer desalojos que sean conversados, que tengan una solución habitacional. Porque ¿cuál es el problema de esto? Cuando tú desalojas una toma, que hoy día estamos hablando de 960 campamentos en Chile, la mayor cifra desde 1996, que son más de 80.000 familias. Es un tremendo drama. Entonces cuando se dice, los van a desalojar, bueno, ¿y a dónde se van? El Estado tiene que tener un plan de viviendas transitorias para justamente poder reubicar a estas personas y que exista un banco de suelo que permita construir viviendas fiscales, porque si no, no podemos desalojar a esas personas. Le doy el derecho a réplica que ha pedido el alcalde Jadwe. Tiene su momento. Solo decir que en nuestro programa estamos planificando la construcción de 400.000 viviendas, 100.000 al año, de la mano de los gobiernos locales, precisamente para evitar las tomas. Aquí el hecho de que hayan tomas no es un tema de poner un derecho sobre el otro. El tema es que cuando un Estado no logra asegurar la vida digna para todos sus habitantes, efectivamente estos conflictos se dan, y lo que hemos visto en este gobierno es una total inacción para asegurar el derecho a la vivienda digna con fórmulas como por ejemplo la de la inmobiliaria popular, que esperamos llevar a todo Chile precisamente para terminar con los campamentos que en los cuales hoy día viven 78.000 personas, única y exclusivamente porque la pandemia los hizo salir de sus hogares porque no pudieron seguir pagando los arriendos, muchos de esos, gracias a que este gobierno nunca llegó con la ayuda. Muchas gracias a ambos candidatos. Terminan así las respuestas de los candidatos a las preguntas formuladas por representantes ciudadanos. Vamos a volver en los próximos minutos. Atención con lo siguiente, las preguntas que se van a formular, entre ellos los candidatos. Pausa y regresamos. Estamos presentando Debate Presidencial Primarias 2021. Estamos presentando Debate Presidencial Primarias 2021. Estamos de vuelta en el debate presidencial de Chilevisión y CNN Chile con el momento de las preguntas cruzadas. Candidatos, este es el momento para que marquen las diferencias entre ustedes, para que puedan convencer a quienes están indecisos entre quienes nos miran sobre cuál de ustedes es la mejor opción para las próximas primarias. Para eso van a tener 2 minutos de conversación entre ustedes. Parte esto con una pregunta que no puede durar más de 30 segundos y luego pueden interactuar libremente. En primer lugar, Gabriel Boric le pregunta a Daniel Jadwe. Primero quiero pedirle a nuestros adherentes que esta conversación también en redes sociales se dé de manera fraterna, constructiva, pensando en cómo seguir fortaleciendo esta alianza. Dicho esto, muy bien. Daniel, el acuerdo del 15 de noviembre fue un momento difícil para Chile y también para la izquierda. Generó complicaciones que nadie puede soslayar. Como Frente Amplio nos movilizamos, estuvimos en las calles, fuimos reprimidos también y estuvimos en conjunto con ustedes muchas veces fiscalizando y sacando gente de las comisarías. La pregunta, sin embargo, tú y el Partido Comunista nos trató de traidores, de que habíamos contribuido a salvar a Piñera
y que este era un acuerdo en que nos habíamos puesto de rodillas ante la derecha. Tú y yo queremos ser líderes de la izquierda. ¿Tienes alguna reflexión respecto a esos epítetos que ocupaste en ese momento? A ver, más allá de los epítetos, yo creo que uno tiene que ir al fondo, porque la verdad es que si discutiéramos sobre lo que cada uno ha dicho en momentos de calentura, uno podría terminar esto mucho más tarde. Lo relevante es que yo sigo insistiendo en que ese día cometimos un error, ¿no? Al permitir que ese acuerdo dejara fuera a las mujeres, dejara fuera a los pueblos originarios, no considerara las violaciones a los derechos humanos, no considerara a los chilenos y chilenas en el exterior que quieren participar y que hasta el día de hoy no tienen un distrito del exterior, y que además ese acuerdo, y yo te quiero contrapreguntar al mismo tiempo, si tú sigues estando de acuerdo, por ejemplo, que la Convención Constitucional no pueda discutir ninguno de los tratados internacionales y los tratados de libre comercio que de una u otra manera nos limitan nuestras posibilidades de desarrollo, entonces yo creo que ese acuerdo tiene que seguir siendo corregido. Ningún acuerdo es suficiente en sí mismo y son pasos para poder seguir avanzando. Y yo hoy día por lo menos estoy orgulloso de que tengamos una convención constitucional que sea paritaria, que tenga pueblos originarios y que se parezca mucho más al Chile real que lo que se parece al Parlamento hoy día. Mi pregunta en el fondo apunta a el trato entre compañeros y compañeras y si es posible poder mejorar esas formas para que construyamos en conjunto más adelante. Hay que mejorarlas sin duda y me comprometo a aquello. No me puedo hacer cargo de lo que pasa en las redes, tú muy bien lo dijiste ahora al empezar. Y creo que hay que hacer un llamado efectivamente a que el debate entre nosotros sea completamente fraterno. Creo que también del lado de quienes firmaron, esto de tratar de estigmatizar al PC, de que no queríamos firmar, de que estábamos cometiendo el peor error de nuestra historia, de que una vez más, yo la verdad es que siento con orgullo que hemos contribuido de una manera fundamental a que esto se dé en las calles y en los 30 años que llevamos peleando porque estos cambios que hoy día llegan se dieran. Hoy día justamente gracias a la movilización y gracias al acuerdo estamos acá. Vamos a la siguiente pregunta que se la formula en este caso Daniel Jadwe a Gabriel Boric. Adelante. A ver, nos llamó la atención como equipo que en la propuesta de ustedes de una u otra manera se reconociera el tema de los grupos negociadores. Los grupos negociadores a lo largo del mundo y por la OIT están considerados como una práctica antisindical y nosotros estamos convencidos de que tienen que desaparecer, tiene que ampliarse la cobertura de la negociación colectiva a través de la negociación ramal y fortalecer el rol de los sindicatos para poder equilibrar la cancha. ¿No sería efectivamente mucho mejor, ¿no?, reevaluar este punto de tal manera poder relevar el rol de las y los trabajadores en este país con toda la segmentación que tiene que tener, con el impulso al género? Qué bueno que me des la oportunidad de aclarar aquello. Nuestra única referencia a los grupos negociadores en nuestro manifiesto es para decir de que ya que existen tienen que ser paritarios, pero nosotros votamos en contra. Yo era parte de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y voté en contra de los grupos negociadores justamente porque son antisindicales. Y de hecho lo que propusimos en ese momento, una indicación del Frente Amplio, fue avanzar hacia la negociación ramal. Y el gobierno de la nueva mayoría nos dijo, en palabras del ministro Valdés, gobierno del cual ustedes en ese momento eran parte, que Chile no estaba preparado para la negociación ramal. Nosotros como Frente Amplio creemos que el fortalecimiento de los sindicatos, la ampliación de la negociación colectiva y la negociación por rama en la economía es fundamental para avanzar hacia un mayor Estado de Derecho. Gracias por la aclaración. Solo decir que esto me deja mucho más tranquilo y que vamos a poder tener el mejor programa que le vamos a ofrecer a la ciudadanía con el que gane la primaria el 18 de octubre para llegar a ser gobierno. Permíteme agregar, nosotros hemos planteado avanzar en codeterminación, que es que los directorios de las grandes empresas estén integrados en igual medida por trabajadores y accionistas de la empresa y que estos sean paritarios. Y me atrevo a ir un paso más allá. Creo que tenemos que considerar incorporar a las comunidades que sufren los efectos de las empresas que actúan en su territorio. Eso es algo a estudiar, podrá ser parte de un debate abierto, pero la codeterminación me parece que va a llegar para quedarse. Muchas gracias. Mónica. Gracias, Monse. Bueno, algunos le llaman a esto el minuto de oro. Ojo. Otro es el minuto decisivo. ¿Y por qué? Porque es una tradición en los debates políticos mundiales, a veces han sido súper decisivos y es el momento en que en 60 segundos se dirijan ambos directo a la nación. Así es que comenzamos con Daniel Jadwe. Candidato tiene 60 segundos desde ahora, ya. Bien, bueno, todos ustedes me conocen, soy Daniel Jadwe, vengo de una comuna
bastante sencilla, pero que en el último tiempo se ha transformado en un ejemplo para todo Chile, porque hemos logrado mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas con innovación política que ha sido fundamental para que hoy día estemos acá. Quiero hacer una invitación, ¿no?, a seguir trabajando para transformar Chile. Quiero hacer una invitación efectivamente a que cada uno y cada una de ustedes se suba al escenario de nuestra propia historia a jugar un rol de protagonistas principales y nunca más de actores secundarios que los que han dirigido este país quieren de nosotros. Por lo tanto, hacer un llamado a participar de manera decidida y masiva el 18 de julio en nuestra primaria para empezar a construir desde los territorios, desde los gobiernos regionales, con las mujeres y con los pueblos originarios, el Chile que tanto hemos soñado. Muchas gracias. Gracias, candidato. Maca. Muchas gracias. A continuación, el minuto final de Gabriel Boric. Muchas gracias. Es difícil estar parado acá, no es fácil. Uno se llena de emociones, de nervios a veces, pero quiero en este último minuto poder hablarle a las mujeres que desgraciadamente no hay ninguna que sea hoy día en el que esté en estos podios, ni ayer tampoco, y eso es algo que tenemos que corregir sin lugar a dudas. Quiero hablarle a los niños, niñas y adolescentes que también tienen algo que decir respecto a este proceso y que espero que sean parte activa del proceso constituyente. A las diversidades y disidencias sexuales que han luchado durante tanto tiempo por sus derechos. Quiero hablarle a los luchadores socioambientales que muchas veces dan la vida en América Latina por detener a la industria extractivista que termina destruyendo nuestro planeta, y el cambio climático es algo de lo que tendremos que hablar más adelante. A las personas mayores en situación de discapacidad, y a que con todos ustedes es posible cambiar Chile. A los estudiantes que saltaron los torniquetes, decirles que hoy día hemos corrido las barreras de lo posible y que junto a su organización vamos a seguir avanzando para, en conjunto, transformar nuestro país hacia un Chile más justo y digno. Muchas gracias, candidato. Daniel. Sí, ayer fueron los candidatos de Chile Vamos, hoy han sido los del Pacto Apruebo Dignidad en estos primeros debates presidenciales 2021 realizados por Chilevisión y CNN Chile. Para nosotros, para todo el equipo, ha sido un privilegio poder llevar hasta ustedes estos primeros debates en el Camino a la Moneda 2021. Monse. Así es, y queremos agradecer, por cierto, a todo el público la gran sintonía que nos ha compartido durante estos dos debates. Nuestro objetivo y nuestro ánimo siempre es contribuir con conversación, con información de cara a las próximas decisiones electorales que nos vienen durante este año. Bueno, y desde ya, Monse, los dejamos a todos invitados a seguir informándose con nosotros por medio de todas nuestras plataformas sociales y redes, no solo a través de la pantalla. Y además, ya estamos trabajando para llevarles la mejor cobertura informativa. ¿Para cuándo? Día a día, pero para el próximo 18 de julio, que es el día de las elecciones primarias, Maca. Concluyen así los primeros debates presidenciales de primarias 2021. Muchísimas gracias a los candidatos que nos han acompañado, a los dos que están aquí hoy día con nosotros, a los 4 que estuvieron en la jornada de ayer y sobre todo a ustedes que nos siguieron desde sus casas. Y dejarlos desde ya invitados a que se queden por las pantallas de televisión de CNN Chile, porque a continuación vienen todas las reacciones, el análisis, los detalles de los que han sido estos dos debates en estas 2 noches consecutivas. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan muy buenas noches. Chilevisión y CNN Chile presentaron Debate Presidencial Primarias 2021.